Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en qué momento están mirando este video. Mi nombre es Elías López, soy el pastor de la Iglesia Berea de Saltillo, desde donde estamos transmitiendo. Gracias por la amabilidad de su atención y esperamos que este servicio o esta presentación, como las otras, puedan ser de bendición para sus vidas. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, contáctense con nosotros, escríbanos y esperamos poder atender a sus llamadas, sus contactos. Gracias una vez más. Vamos a orar y vamos a poner en las manos de nuestro Dios este servicio. Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por permitirnos el uso de estos medios digitales para extender tu reino, para extender tu palabra. Como dice la Escritura, que tu palabra corra y sea glorificada. Gracias, Dios. Bendice a cada uno de los que están ahora atendiendo a este video. Y Señor, que los cantos puedan traer gozo, puedan traer alegría al corazón y también tu palabra que pueda ser de bendición, de edificación. Háblanos como solo tú sabes hacerlo, que podamos ser retados, que podamos ser animados, que podamos ser exhortados, que podamos ser confortados con la palabra tuya. Oramos poniendo todo esto en tus manos. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar. Te amo, Señor, fortaleza mía. Mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Te amo, Señor, fortaleza mía. Mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Mía, roca mía, castillo mío y mi
fuerza de mi salvación. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Necesidades en mi hogar, siempre has suplido las necesidades en mi hogar. Nos ayuda
Pues gracias a los que han hecho posible esta grabación, que son Daniel, es el que graba, y Lalo, Eduardo Quintero, es el que edita. Gracias, muchachos, por el esfuerzo que hacen. Pues, ¿qué vimos la ocasión anterior? En el capítulo 25 del libro de los Hechos. Hablamos de 3 respuestas de la Biblia para 3 preguntas simples. Y la primera pregunta es, ¿por qué existe la corrupción en los políticos y en los religiosos? El contexto de esta pregunta es que Pablo había estado enfrentando a políticos y religiosos corruptos. Félix, el gobernador anterior, y Festo, el gobernador actual. Y también Ananías, el sumo sacerdote anterior, y ahora su sucesor, que llevaba por nombre Ismael. La segunda pregunta, ¿qué es lo que te motiva en la vida? ¿Con quién quieres quedar bien? Los políticos y religiosos, en el caso de Pablo, habían manifestado diferentes motivaciones al tratar el caso de Pablo. Y pues eran motivados por la codicia, por el egoísmo, por el odio, por las presiones políticas. Querían quedar bien con el pueblo, querían quedar bien pues con aquellos que les presionaban. Y la tercera pregunta que vimos fue, ¿qué es lo que te da esperanza en la vida? ¿En dónde o en qué está tu esperanza? Y pues a veces hay gente que espera sacarse la lotería. Hay gente que espera tener una buena jubilación. Y en fin, diferentes cosas. Otros que están pasando por una situación difícil de salud, de economía, de lo que sea, pues tienen otro tipo de esperanza. En la Biblia, en el caso del apóstol Pablo, él siempre enfatizaba la esperanza en la resurrección. La esperanza en la resurrección, la esperanza en la restauración de todas las cosas, lo cual sucederá cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez a esta tierra. De eso hablamos la ocasión anterior en el capítulo 25. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy queremos hablar de la radiografía de un hombre devoto. La radiografía de un hombre devoto. Yo sé que hay nuevos y mejores métodos para obtener imágenes internas del cuerpo, pero mi propósito no es hablar de eso. Mi propósito es simplemente hablar de el sentido figurado de la radiografía, como cuando se dice o se habla de la radiografía de la economía mundial para decirnos cómo andamos y qué podemos esperar para este próximo 2022. O se habla de la radiografía del poder político, la radiografía de la situación actual de nuestro entorno, nuestra ciudad, nuestro estado, etc. Entonces, quiero hablarles de la radiografía de un hombre devoto. Imagínense aplicar la máquina de rayos X de Dios para ver el interior de Saulo de Tarso, de el que ahora llamamos el apóstol Pablo. Él era una persona devota. Antes de ser seguidor de Cristo y después de ser seguidor de Cristo, él siguió siendo una persona devota. Entonces, figuradamente, vamos a tomarle 6 placas radiográficas y vamos a ver qué nos muestran estas placas. Y la primera de estas la podemos ver en el capítulo 26, versículo 5. Ahora, a propósito, no vamos a leer hoy el capítulo. Pueden
en este momento, si gustan, o en cualquier ocasión, hacer una pausa allí en su grabación y leer todo el capítulo 5, perdón, todo el capítulo 26, leerlo. Y después quitar la pausa y seguir con la enseñanza. Todas estas placas radiográficas están aquí en el capítulo 26. Y empezando en el versículo 5, déjenme leerles desde el verso 4 y lo tienen ahí en su diapositiva. Dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Viví fariseo. Esta placa nos revela las convicciones personales de este hombre antes de ser seguidor de Jesucristo en este caso. Dice él, viví fariseo. Pablo siempre fue un fariseo. Y sabemos que esto es así por el testimonio que leemos en la misma Biblia. Ahora, antes de continuar leyendo estos testimonios, la palabra fariseo viene del hebreo perusim y significa los separados. Eran el partido judaico que seguía fielmente los ritos, las ceremonias y las leyes, los mandamientos de la ley, los mandamientos de Moisés. Ellos creían todo lo que la Biblia dice. Lo creían, lo vivían, lo practicaban y se separaban de los judíos que eran menos estrictos. Eso hacía un verdadero fariseo. Entonces, Pablo dice, yo soy fariseo. Ahora, ahí les dejé otro pasaje, Hechos 23, versículo 6, porque en esa ocasión fue cuando Pablo gritó a todo pulmón. Vamos a leer el verso 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Noten, por favor, que esto Pablo lo está diciendo en el concilio, cuando ya es seguidor de Jesucristo. No dice, yo fui fariseo. Ahora que soy seguidor de Jesucristo, he dejado de ser fariseo. No dice eso. Dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Y cuando escribió su carta a los filipenses, también ahí en el capítulo 3 y el versículo 5, les dijo lo mismo. Dijo que él fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Entonces, él siempre fue un fariseo. Ahora, independientemente de tu religión, seas católico, seas evangélico, seas protestante, independientemente de tu religión, ¿cuáles han sido tus convicciones? Por ejemplo, una de las cosas que vamos a destacar aquí es que los fariseos creían en la resurrección. Los fariseos creían en la restauración que Dios hará de este mundo. Y eso es lo que Pablo ahora predica, Pablo ahora enseña. Al leer despacio este capítulo 26, Pablo nos dice, no estoy predicando, no estoy enseñando algo que no está en la Biblia. Solamente estoy recordando lo que Moisés y los profetas han dicho. Lo que ellos dijeron que iba a suceder es lo que yo predico. Entonces, sus convicciones estaban basadas en la Escritura. Y aquí hablando específicamente de la resurrección, de la restauración de todas las cosas. ¿Puedes pensar en 2 o 3 cosas sobresalientes de tu religión? Católico, evangélico, protestante. ¿Que las crees? ¿Que las crees por
convicción propia, no porque alguien te haya convencido, sino porque tú, estudiando los preceptos de tu religión o estudiando la Biblia, Biblia católica o Biblia evangélica, no importa, estudiando la Biblia, tú has llegado a un convencimiento personal. ¿Cuáles han sido tus convicciones? Por ejemplo, allí en Hechos 23, versículo 8. Primero hay que leerlo y luego procurar entender, porque ahí vamos a ver qué es lo que creían o algo de lo que creían los fariseos. Dice el 23:8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. De manera que en el Nuevo Testamento tenemos dos grupos principales dentro de la religión judía. Los saduceos, que no creían en ángeles, que no creían en espíritus, que no creían en la resurrección. Y por el otro lado, los fariseos como Pablo, que sí creían en ángeles, que sí creían en espíritus, que sí creían en la resurrección. Por esa razón el versículo 8, capítulo 23, versículo 8, termina diciendo que los fariseos afirman estas cosas. De manera que Pablo era fariseo. Así eran sus convicciones. Allí en el capítulo 26, versículos 4 y 5 que acabamos de leer, lo leemos aquí nuevamente, aparece nuevamente en su pantalla. Dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, noten, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. O sea, los fariseos eran el grupo más riguroso. Ya les dije, se separaban de aquellos judíos que no eran tan rigurosos. Así eran los fariseos. Ahora, es interesante en este contexto, en este versículo 5, la palabra religión que menciona aquí. Esta palabra se deriva del término griego treskeia, y esto significa culto o adoración. Culto o adoración. Y hace referencia a la adoración religiosa y o a la disciplina religiosa. Ellos cumplían fielmente con cada precepto de su religión. Por ejemplo, en una acusación que el Señor Jesús les hizo, dijo que diezmaban la menta, el eneldo, el comino. O sea, de todo diezmaban. Allá en la historia que el Señor Jesús contó también del fariseo y el publicano, dice que el fariseo decía, Señor, te doy gracias por lo que soy. Doy diezmos de todo lo que gano. No soy como este publicano. O sea, en este momento lo que quiero que noten, lo que quiero resaltar, es la disciplina de estos señores fariseos. Porque Pablo era fariseo. La pregunta reflexiva es, ¿cuáles son tus convicciones? ¿Como católico? ¿Como evangélico? ¿Como protestante? ¿Cuáles son tus convicciones y por qué tienes esas convicciones? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 18 y el verso 33 y 34, el Señor Jesús está ante Pilato. Y al estar ante Pilato, Pilato le hace una pregunta seria, una pregunta profunda. Déjenme, les doy primero un poquito el contexto. Si recuerdan, cuando los magos del oriente vinieron buscando al niño rey de los judíos que había nacido, Herodes era el rey. Herodes era el rey de los judíos. La dinastía de los Herodes había sido establecida por Roma como reyes sobre los judíos.
Ellos eran judíos por naturalización. O sea, no eran judíos de sangre, no nacieron judíos. De hecho, los historiadores nos dicen que ellos eran idumeos, descendientes de Edom, descendientes de Jacob, de manera que no eran propiamente judíos. Pero Roma los estableció como reyes sobre los judíos. Ya les mencioné un poquito al personaje judío llamado Juan Hircano, que obligó al papá de Herodes el Grande a abrazar la fe judía. Y a partir de allí todos los Herodes fueron criados, fueron educados, fueron enseñados en la fe judía. De manera que cuando los magos vinieron del oriente buscando al rey de los judíos que había nacido, Herodes sintió su reino amenazado y por eso ordenó la matanza de los infantes. Ahora, regresando aquí a Juan capítulo 18. Pilato es el gobernante en turno en el tiempo de Jesús. Dice el verso 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? El sentido de esta plática es, ¿esas son tus convicciones? ¿Tú has estudiado mi caso? ¿Tú conoces nuestra historia? ¿Tú sabes en tu corazón que yo soy el rey de los judíos? ¿Porque tú has sido convencido en tu espíritu, en tu corazón? ¿O solo lo dices porque oyes al pueblo, al populacho, gritar que soy el rey de los judíos? Y por eso la pregunta, ¿cuáles son tus convicciones? Pablo dijo, yo soy fariseo, soy hijo de fariseo. Y entonces al analizar lo que creían los fariseos, estamos hablando de las convicciones que tenía, en este caso, Saulo de Tarso, porque eso era desde antes de ser seguidor de Jesucristo. Estamos considerando la radiografía de un hombre devoto. Aplicando la máquina de rayos X a la vida de este hombre en el capítulo 26, hallamos la primera placa en el verso 5, donde él dice, soy fariseo, viví fariseo, siempre he sido fariseo. Ahora, en el versículo 9 tenemos la segunda placa radiográfica. Y esto nos habla de el celo. Esta placa nos revela el celo genuino de este hombre, el celo genuino de una persona. Y lo que dice el versículo 9, allí en la escritura, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, yo creí que este era mi deber. Y aquí tenemos una pequeña pregunta. ¿Cómo era el celo de Pablo antes de su encuentro con Cristo? Antes de ser seguidor de Cristo. En el libro de Gálatas capítulo 1 versículos 13 y 14, él nos hace entender cómo era su vida antes, cómo era específicamente su celo. Dice el verso 13, Gálatas 1, verso 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, Noten por favor el contexto. En el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, así dice el verso 14, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. De manera que el contexto tiene que ver con el judaísmo. Cuando habla en el verso 13 de la iglesia de Dios,
y que la asolaba es la iglesia judía. No iglesia de gentiles. De hecho, no había iglesia de gentiles antes de Pablo. Pablo asolaba a la iglesia judía, pero eran judíos, no eran gentiles. No tenemos registro en la Biblia que nos diga que Pablo persiguió a los gentiles creyentes, a los gentiles que se convertían a Jesucristo. No hay tal registro en la Biblia. De manera que su persecución, su odio, su coraje, su saña era contra los creyentes judíos, contra personas judías que se convertían a Jesucristo. Pero dice el verso 14 que era celoso. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, estamos hablando de su celo, el celo que tenía. Y también, cuando le escribe a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13, nos dice por qué lo hizo. ¿Cuál era su mentalidad en ese momento? Dice el verso 13, 1 Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Lo hice por ignorancia, en incredulidad. O sea, no sabía quién era Jesucristo. Pablo es judío, los judíos son monoteístas, ellos tienen la creencia en un solo Dios, Jehová, creador de todas las cosas. De manera que cualquier otro que apareciera reclamando adoración, reclamando servicio para él, era una herejía desde la perspectiva de Pablo. Y por eso Pablo perseguía a los judíos herejes, a los judíos apóstatas, aquellos que desde su perspectiva, antes de ser seguidor de Jesucristo, desde su perspectiva, estaban apostatando de Dios, apostatando de Moisés, apostatando de la ley. Así era su celo. Ahora, algo interesante. El Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, los versículos 2 y 3, dijo estas palabras. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y con toda probabilidad, este era el caso de Pablo. Él pensaba que estaba rindiendo servicio a Dios. Ahora, noten el contexto, nuevamente es un contexto judaico. Jesús como judío, hablando a los judíos, diciéndoles, les expulsarán de la sinagoga cuando se decidan creer en Él. En el cristianismo no tenemos sinagogas, de manera que estamos hablando de un contexto judaico. Y dice el verso 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces, así era el caso de Pablo. Por eso él dice, lo hice por ignorancia, en incredulidad. Ahora, independientemente de tu religión, católico, evangélico, protestante, ¿cómo has manifestado tu celo? Tú conoces las reglas de tu religión. Tú conoces las costumbres y tradiciones de tu religión. Y tú conoces las 2 o 3 doctrinas sobresalientes de tu religión. ¿Cómo has manifestado tu celo por estas cosas? Y aquí algo interesante. Saulo de Tarso, después el apóstol Pablo es el mismo, no mostraba celo por su religión. No mostraba celo por su religión. Mostraba celo por la palabra de Dios, por la ley de Dios. Miren cómo dice aquí en Hechos 21:20. Pablo llegó a Jerusalén y
lo primero que hizo fue dar su informe ante la iglesia de los judíos, la iglesia judía de Jerusalén. Y pues ellos le escucharon y dice en el verso 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, obviamente han creído en Jesucristo, y todos son celosos por la ley. Y así era el caso de Pablo, celoso por la ley. De manera que no mostraba celo meramente por la religión, sino por la palabra de Dios, por la ley de Dios. Cuando aquí se habla de la ley, en un sentido estricto, está hablando de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que son los libros escritos por Moisés, donde Moisés recibió la ley de Dios. Pero también en el capítulo 22, versículo 3, mismo libro de los Hechos, Pablo también al dar su testimonio ante los judíos, dijo estas palabras, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. De manera que el celo de Pablo no era meramente por la religión, sino por la palabra de Dios, celoso de la ley, y por la persona de Dios. Pablo era celoso de Dios. Ahora, no confundamos la palabra celo en singular con la palabra celos en plural. Los celos son el temor de ser desplazado, dijo alguien en una definición muy simple. El hermanito tiene celos de que los padres amen más a su hermano recién nacido que a él, etc. Un hombre puede sentir celos de su esposa, de su novia, lo que sea. Pero no estamos hablando de eso. El celo, en este contexto, implica diligencia, cuidado, interés, obediencia, lealtad para Dios, lealtad para la ley de Dios, o sea, para la palabra de Dios. El celo habla de esmero. Cuando ustedes le dicen a su niño o a su niña, lávame los trastes, y cuando toman un vaso ven al fondo residuos de leche, ¿qué significa? Que está mal lavado, que el niño no aplicó diligencia, esmero, cuidado, no tuvo celo de hacer su trabajo bien hecho. Entonces, aquí Pablo está hablando de su celo por la palabra de Dios, por la ley, y celo por la persona de Dios. ¿Cómo manifiestas tu celo en tu religión? Estamos hablando de la radiografía de un hombre devoto. Y hemos hablado, número 1, de las convicciones. Pablo dijo, yo soy fariseo. Siempre he sido fariseo. Número 2, el celo. Dijo, yo antes creía mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Eso lo dijo en el verso 9. Siempre estamos en el capítulo 26. Y ahora, número 3, la tercera placa. Esta placa nos revela la visión espiritual de un individuo. Y en el versículo 13 dice en Hechos 26:13, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Esta tercera placa de rayos X nos revela la visión espiritual de un individuo. Ahora, Pablo no fue el primero en ver la luz del Señor Jesús. La Escritura nos dice, en el Evangelio de Mateo, los versículos 1 y 2, que el Señor Jesús escogió a Pedro, Jacobo y Juan
y les mostró su gloria. Vamos a ver cómo lo dice la Escritura. Ahí comenzando en el verso 1, Mateo 17, 1 y 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahora, no olviden, por favor, no olviden esta escena. Pedro, Jacobo y Juan, estos 3 apóstoles del Señor, fueron escogidos por el Señor Jesús y los llevó a lo que hoy llamamos el Monte de la Transfiguración y se transfiguró delante de ellos. Y ellos vieron esa luz, la misma luz que Pablo vio en el camino. Ellos también la vieron. Son circunstancias diferentes, pero es el mismo personaje, Jesucristo, y es la misma luz. Ahora, Juan, que es uno de los que estaba aquí en el monte, muchos años después, ya siendo un anciano, él tuvo el privilegio de ver nuevamente la luz al Señor Jesús y la luz que irradiaba de su persona. Allá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Apocalipsis 1, 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. La palabra de Dios es una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Su rostro como el sol. O sea, Juan tuvo el privilegio de ver 2 veces esa luz, la luz del Señor Jesús. Ahora, es muy importante identificar esta luz. Es muy, muy importante porque el diablo falsifica muchas cosas que Dios hace. Dios tiene su iglesia, el diablo tiene su iglesia, se los garantizo. Y no estamos hablando de la iglesia satánica que comenzó en San Francisco, California, que sí es, pero en realidad el diablo tiene su iglesia en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor habló del trigo y la cizaña que crecían juntos. Y los siervos dijeron, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y el Señor de la cizaña, el Señor de la mies, dijo no. Dejen que crezcan juntos el trigo y la cizaña. Hasta el final de los tiempos, yo mandaré a los ángeles que arranquen la cizaña, la hagan manojo y la arrojen al fuego. Y el trigo lo voy a recoger aparte. De manera que en tu iglesia, en mi iglesia, ahí están juntos el trigo y la cizaña. El diablo tiene su iglesia y está en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, por favor, no nos pongamos en un papel de suspicacia, ¿verdad? Y estar sospechando de todo mundo y por qué me miró feo, porque es un hijo del diablo. No, por favor, no hagan eso. Hay otras cosas que la Biblia dice en cuanto a identificar, cómo identificar a un hijo del diablo, pero de eso hablaremos en alguna otra ocasión. ¿Por qué es importante identificar esta luz? Bueno, fíjense en 2 Corintios 11:14, ahí lo tienen en su pantalla. En 2 Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Imagínense, no viene peludo o colorado como en las barajitas esas de la lotería, con una pata de chivo y una pata de gallo y un tridente. No viene así. Viene como un ángel de luz, no un ángel de oscuridad, no un ángel de tinieblas, un ángel de luz. Viene como un ángel bueno, viene como algo agradable. Entonces hay que tener cuidado, hay que saber identificar esa luz. Ahora, independientemente de tu religión, ¿qué clase de luz has estado siguiendo? ¿La luz de Dios o la luz del ángel de luz
de aquel que se disfraza como ángel de luz. Este mismo pasaje de 2 Corintios, ahora vamos a leer 2 versículos más. El 14 ya lo leímos, pero lo leeremos nuevamente. Dice en el versículo 13, 2 Corintios capítulo 11, verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El diablo se disfraza como ángel de luz. Y hay predicadores, hay maestros de la Biblia, hay sacerdotes que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hay hombres de Dios, pastores de Dios, ministros de Dios, sacerdotes de Dios. Hay hombres de Dios, pero hay obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Verso 14 que ya leímos. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. No van a venir peludos y asustando a los niños con colmillos y toda la cosa. No. Van a venir con un rostro apacible, con mucha amabilidad, con mucha bondad, como un ministro de justicia, con lenguaje amable, lo que a veces llamamos lenguaje cristiano. Buenos días, Dios les bendiga, la paz de Dios sea sobre todos ustedes. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, que la paz reine en sus hogares, que la armonía reine en sus vidas. Amén, amén. Pero son ministros del diablo. Dice, así que no es extraño si también sus ministros, sus servidores, los ministros del diablo, los servidores del diablo, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así nos dice la Escritura. Ahora, un buen ejemplo de los ministros fraudulentos, de los obreros fraudulentos, lo tenemos en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8, que dice de esta manera: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Rápido aclara en el verso 7, no que haya otro, ahí me detengo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Déjenme les hablo un poquito del contexto de estas palabras. Es la epístola a los Gálatas. Cuando Pablo escribió esta epístola a los Gálatas, no fue escrita para una sola iglesia, sino para un grupo de iglesias, para varias iglesias que había en esa región de Galacia. Pablo había llevado el evangelio, pero inmediatamente llegaron los judaizantes. Pablo es judío y llevó la palabra de Dios para los gentiles, porque Pablo fue comisionado por Dios como apóstol a los gentiles. Y entonces les habló del evangelio de la gracia, el evangelio de Jesucristo, muerte, sepultura y resurrección al tercer día para salvarnos. Pero llegaron los judaizantes diciendo, hermanos, Dios les bendiga, la paz de Dios sea sobre sus vidas. Qué bueno que han creído en Jesucristo. Qué bueno que ahora se congregan aquí para adorarle, para alabarle, para servirle. Pero les hace falta una cosa. Para ser verdaderamente salvos, para ser verdaderamente santos y agradables a Dios, ustedes necesitan cumplir las leyes de Moisés. Por ejemplo, ustedes necesitan circuncidarse. Ustedes necesitan guardar los días sábados. Ustedes necesitan guardar estas y aquellas normas de la ley. Y los gentiles,
pues quedaron confundidos, porque el que les habló primeramente del Evangelio era un judío. ¿Y cómo llegó? Con las Escrituras, hablándoles de la ley de Moisés, hablándoles de los profetas. Recordemos que no estaba escrito el Nuevo Testamento todavía. Y ahora llegan otros judíos también. Y también llevan la ley de Moisés, también llevan los escritos de los profetas. Y no niegan lo que Pablo dijo, no lo niegan, no lo contradicen, le añaden. Qué bueno que creyeron en Jesús, qué bueno que ahora son seguidores del camino, pero necesitan guardar la ley, necesitan circuncidarse. Y por eso Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Con bondad, con amabilidad, no contradiciendo, sino añadiendo. Tienes que vestirte de esta manera, tienes que dejar esto, tienes que dejar lo otro, si realmente quieres ser santo, si realmente quieres ser salvo, etc. Versículo 8. Mas si aún nosotros, Pablo, Silas, Timoteo, Aquila, Priscila, Apolos, Trófimo, cada uno de los colaboradores de Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, aquel que se disfraza como ángel de luz, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Quiénes habían confundido a estos creyentes de Galacia? Los obreros fraudulentos, los ministros del diablo, ministros de Satanás. Y aún en nuestro día, también están presentes en cualquier lugar, en cualquier iglesia, en cualquier religión, sea católica, sea evangélica, sea protestante. Estamos hablando de la radiografía de un hombre devoto y hemos visto, número uno, sus convicciones. Pablo dijo en 26:5, yo soy fariseo, siempre he sido fariseo. Hablamos de su celo. En el verso 9, Pablo dijo, yo había creído mi deber hacer todo contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y en el verso 13, Pablo dijo, vi una luz del cielo. Y él supo identificar esa luz. Él supo que era la luz de Jesucristo. Les dije que es muy importante identificar qué clase de luz estamos siguiendo. Y ahora, la placa número 4 la tenemos en el verso 14. Esta placa nos revela la sensibilidad auditiva de un individuo. Dice el verso 14 de esta manera. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Noten que dice, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Lengua hebrea. Hay una lección sencilla del hecho de hablarle en su propia lengua. En lengua hebrea en este caso. Pero para entender un poquito, perdón, aquí tengo un ejemplo. ¿Cuál es la lengua de los canadienses? ¿Cuál es la lengua de los canadienses? Imagínense que el texto dijera, me habló en lengua canadiense. Bueno, los británicos, el Imperio Británico, pues conquistando esas tierras del Canadá, impuso la lengua inglesa, obviamente el inglés británico. Pero en 1773,
el Imperio Británico pues tuvo conflicto con los estadounidenses. Decimos norteamericanos. Y yo sé, los Tigres del Norte dicen que todos somos americanos, ¿sí? Hasta los de Brasil. Está bien, no hay problema. Pero me refiero a los gringos, los estadounidenses. El Imperio Británico en aquellos años tuvo problemas y entonces quiso ganarse el apoyo, ¿verdad?, de la comunidad francesa que había llegado a esa región. Y por eso nació la famosa ley de Quebec, mediante la cual se restauraron las leyes civiles y el uso del francés como idioma oficial. Pero mucha gente hablaba inglés y otros hablaban francés y se acostumbraron a hablar inglés y francés, aparte de otras lenguas. Ustedes pueden entrar al internet y van a ver que en Canadá se habla el tagalo, el idioma de los filipinos, y se habla el mandarín y otros idiomas chinos. Entonces, cuando decimos el lenguaje de los canadienses, pues no hay un solo lenguaje. El 7 de julio de 1969, se promulgó oficialmente la Ley de los Idiomas de Canadá, de manera que ahora hay 2 idiomas oficiales, el inglés y el francés, aparte de los otros idiomas que habla la gente en ese lugar. Entonces, si el texto dijera, le habló en lengua canadiense, pues depende de qué región, en qué región estás, ¿sí? En qué lugar estás. Pablo recibió su visión del Señor Jesús en el capítulo 9 del libro de los Hechos, en el camino a Damasco. Entonces, lo más probable es que le haya hablado, como otras versiones de la Biblia lo dicen y como muchos comentaristas lo dicen, en arameo. El arameo era la lengua que el Señor Jesús aprendió en su infancia, en su casa. Era la lengua también que Pablo sabía. El hebreo, estrictamente hablando, el hebreo era el idioma de los eruditos, como Gamaliel, el maestro de Pablo. Los eruditos hablaban hebreo. Y Pablo, por ser un erudito también en la ley de Dios, también hablaba hebreo. Y el idioma de las escrituras también era el hebreo. El Antiguo Testamento fue escrito totalmente en hebreo, con algunas porciones en arameo, pero en su mayoría hebreo. Entonces, cuando dice aquí que le habló en lengua hebrea, la lección para nosotros es muy sencilla. Le habló en el idioma de su corazón. Esa es la lección para nosotros. Ahora, Pablo hizo uso del mismo idioma. Dice allí en Hechos 21:40, cuando lo apresaron la primera vez, Pablo pidió permiso al tribuno para hablarle al pueblo y el tribuno le dio permiso. Dice el verso 40, 21:40. Cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, y en la siguiente diapositiva vamos a ver qué dijo. Bueno, vamos a ver lo que hizo. Verso 1, capítulo 22, verso 1. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. ¿Por qué guardaron más silencio? Porque les está hablando en el idioma de su corazón. De manera que la lección que tenemos aquí en Hechos capítulo 26 y el verso 14 de saber que Jesús le habló en lengua hebrea. Cuando Dios te hable, lo hará en el idioma de tu corazón. Cuando Dios te hable, lo hará en el idioma de tu corazón. Será claro, será sencillo y será convincente.
Será claro, será sencillo y será convincente. La Biblia que leemos, sea la Biblia católica, la Biblia evangélica, la Biblia protestante, la Biblia que les dé la gana, está en nuestro idioma, está en el idioma de nuestro corazón. Y por eso hay muchas personas en nuestro país, y en cualquier otro país hacen lo mismo, pero en nuestro país, muchas personas enfocadas en traducir la Biblia al náhuatl, al tarahumara, al otomí, al mixteco, a cualquiera de las lenguas, al maya, a cualquiera de las lenguas, las muchas lenguas que se hablan en nuestro país. Porque la gente necesita oír la voz de Dios en el idioma de su corazón. De manera que cuando Dios te hable, lo hará en el idioma de tu corazón, será claro, será sencillo y será convincente. El problema será cuando tenemos una actitud de rebeldía. Sí, la rebeldía nos impide ver espiritualmente. La rebeldía nos impide oír espiritualmente. No veremos la luz de Dios ni podremos oír su voz hablando a nuestro corazón cuando tengamos rebeldía. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 12 y el versículo 2. 12:2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Ese será siempre el problema. Dios quiere mostrarte su luz, Dios quiere hacerte oír su voz, lo hará con claridad, lo hará con sencillez, lo hará con convencimiento, pero si hay rebeldía en tu vida, en tu corazón, no podrás ver esa luz, no podrás oír esa voz. En el Evangelio de Lucas capítulo 8, cuando el Señor da una explicación de la parábola del sembrador, Él dijo estas palabras: y los de junto al camino son los que oyen la palabra. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea, aunado a la rebeldía natural del corazón, viene el diablo y quita la palabra del corazón para que la gente no crea y se salve. Ahora, independientemente de tu religión, católico, evangélico, protestante, ¿qué tan sensible eres a la voz de Dios? Pablo dijo, oí una voz. ¿Qué tan sensible eres espiritualmente para oír la voz de Dios? En el Evangelio de Lucas capítulo 16, el Señor Jesús habló de un hombre rico y un pobre. Ambos murieron y el rico despertó en el infierno, así dice la Biblia. Y en el infierno, él pudo ver a Abraham de alguna manera. Pudo ver a Abraham y una de sus peticiones, uno de sus ruegos fue que Abraham enviara a Lázaro a la tierra para darle testimonio a sus 5 hermanos. Dijo, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora, noten la respuesta de Abraham en el verso 31. Lucas 16:31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Moisés y los profetas. O sea, la ley, los 5 libros de Moisés y los escritos de los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etc. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El énfasis de Abraham está en las Escrituras. Dios nos ha dado las Escrituras.
Tenemos que aprender a oír las Escrituras. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. No vamos a ver una luz como le sucedió a Pablo en el camino, físicamente una luz. No vamos a oír una voz audiblemente, físicamente, audiblemente. No vamos a oír una voz. La luz está en la palabra. La voz está en la palabra. Por ejemplo, aquí les dejé otro pasaje de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 19. 2 de Pedro 1, 16. Noten también, por favor, el énfasis que Pedro hará. Dice el verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro se está refiriendo a aquella ocasión, acabamos de leer hace rato, donde Pedro, Jacobo y Juan fueron escogidos por el Señor Jesús para transfigurarse delante de ellos. Dice, nosotros vimos su luz, vimos su gloria, vimos con nuestros propios ojos su majestad. Verso 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Vieron la luz, oyeron la voz. Verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Más segura que ¿qué? Más segura que ver la luz, más segura que oír la voz. La palabra escrita de Dios, la Biblia. Y siempre preguntan, ¿y cuál? ¿La Biblia evangélica o la Biblia protestante? La Biblia católica. La Biblia que tú lees en tu casa, la Biblia que tienes en tu casa o que puedes conseguir fácilmente en cualquier librería o bajarla gratis a tu celular del internet. Entonces, esa es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119, 105. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Estamos viviendo en un tiempo de oscuridad, pero nuestro sol de justicia tiene que venir, hablando de la segunda venida de Cristo, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, el Señor Jesús, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. De manera que el énfasis de Abraham fue, tienen que oír a Moisés y a los profetas. El énfasis de Pedro aquí es, tenemos también la palabra profética más segura. Más segura que ver la luz, más segura que oír audiblemente, físicamente, la voz de Dios. Estamos hablando de la radiografía de un hombre devoto. Primeramente hablamos de sus convicciones. Pablo dijo, yo soy fariseo, siempre he sido fariseo. Luego hablamos de su celo. En el verso 9 dijo, yo había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Luego hablamos de su visión espiritual. Pablo dijo, vi una luz. Muy importante identificar la luz porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Y en cuarto lugar, en el versículo 14, Pablo dijo, oí una voz. Estamos hablando de su sensibilidad auditiva. Como Abraham le dijo al rico, si no oyen a Moisés y a los profetas. Acuérdense que Dios, por medio del profeta Ezequiel, dice que el problema en el corazón, la rebeldía en el corazón, impide ver la luz, impide oír la voz. Y ahora, número 5, la quinta placa. Esta la vemos en el verso 19. Hechos, capítulo 26 y el verso 19.
Pablo dijo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde a la visión celestial. Esta placa número 5, placa de rayos X aplicada a la vida de este hombre, nos revela la actitud de obediencia. La actitud de obediencia. Siempre pensamos, porque así lo hemos predicado, lamentablemente, que el único propósito de Dios es salvar nuestra vida, librarnos de ir al infierno, a la condenación por toda la eternidad. Ahora, Dios sí quiere darnos la salvación, sí quiere librarnos de ir al infierno, pero pensamos que eso es todo. Acepta a Jesucristo como tu Salvador y luego vive la vida. Dale vuelo a la hilacha. No es así. Cuando Dios te aparece, sí te quiere salvar, pero Dios te quiere comisionar, como lo hizo con Pablo. Por esa razón dice, no fui rebelde a la visión celestial. Miren lo que Pablo está diciendo en esa audiencia, capítulo 26 del libro de los Hechos, comenzando aquí en el versículo 16. El Señor le dijo, pero levántate a Saulo de Tarso. Pero levántate, todavía no es el apóstol Pablo. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, quiere decir servidor, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, Dios quiere usar lo que sabes y lo que vas a aprender. Lo que ya sabes y lo que vas a aprender. Entonces, Dios lo está comisionando. Todavía no lo bautizan, todavía no viene Ananías para poner su mano sobre él y que reciba la vista, todavía no es cristiano, válgame la expresión. Y el Señor ya lo está comisionando. Levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. El Señor lo está enviando en una misión específica. Pablo, o mejor dicho, Saulo, porque todavía no es Pablo. Saulo, esta será tu misión. Versículo 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. O sea, sí hay perdón de pecados, sí hay salvación eterna, pero noten que primeramente le habló de una comisión, le habló de una misión. Y al final, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, independientemente de tu religión, si el Señor te apareciera, ¿tendrías una obediencia instantánea como la de Pablo? ¿Tendrías una obediencia instantánea? Ahora la reflexión. A muchos de ustedes el Señor ya les ha aparecido. Hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años, hace 5 años. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos mostrando nuestras convicciones, lo que realmente creemos de las Escrituras? ¿Cómo estamos cumpliendo nuestro deber? O sea, manifestando nuestro celo por Dios y celo por la palabra de Dios. ¿Para quién estamos irradiando la luz? La luz que recibimos del Señor Jesús. ¿A quién le estamos comunicando la voz que hemos oído? Oí una voz, dijo el apóstol Pablo. ¿Y de qué manera estamos siendo obedientes? Porque él dice,
no fui rebelde. No fui rebelde a la visión celestial. Leámoslo nuevamente aquí en el verso 19 y añadamos el 20. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Estamos hablando de la radiografía de un hombre devoto. En el 26:5 vimos sus convicciones. Yo soy fariseo. En el 26:9 vimos su deber. Antes yo creía mi deber, vimos su celo allí. Antes yo creía mi deber, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. En el verso 13 vimos su visión espiritual cuando dijo, vi una luz. Entonces hay que identificar bien esa luz. En el verso 14 vimos su sensibilidad auditiva porque dijo, oí una voz en mi idioma, en mi idioma. Y en el verso 19 acaba de decir, no fui rebelde. Y aquí estamos hablando de su obediencia. No fui rebelde a la visión celestial. Y ahora, la última placa, número 6. Esta la vemos en el versículo 22. Versículo 22. Y dice de esta manera, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Ahora, noten esto que dice, persevero. Placa número 6. Persevero hasta el día de hoy. Esta placa nos habla de su actitud de perseverancia. Ahora, muchas veces se habla de la perseverancia de los santos. Entiendo el contexto, pero aquí Pablo está hablando del contexto de la misión de Dios. Dios le dijo, esta será tu misión. Y Pablo dice, persevero en esa misión. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, el Señor Jesús habla de la misma palabra, perseverancia, en el mismo contexto de la misión. El propósito de la misión es traer fruto para Dios. Ahora, quiero leerles desde el versículo 11. Lucas capítulo 8, versículo 11, donde el Señor Jesús está dando ya la explicación de la parábola del sembrador. Hay 4 grupos de personas, identifíquenlas, yo solamente voy a leer. Dice el verso 11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino, número 1, los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra, número 2, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, número 3. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, número 4, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. A eso se refiere Pablo cuando dice, persevero hasta el día de hoy, dando fruto para Dios. Persevero dando fruto para Dios. Una clave aquí en la parábola que el Señor está explicando es retener. Con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída. Entonces, ¿qué tan perseverante eres
¿De qué hemos hablado? Hemos hablado de la radiografía de un hombre devoto en Hechos capítulo 26. Vimos 6 placas radiográficas. Número 1, en el versículo 5 nos habla de la convicción. Pablo dijo, soy fariseo. Número 2, en el versículo 9 nos habla de su celo. Pablo dijo, antes yo había creído mi deber, hacer muchas cosas contra el nombre del Señor Jesús, pero ahora su deber es hacer muchas cosas a favor del nombre del Señor Jesús. Número 3, en el versículo 13, habla de su visión. Él dijo, vi una luz. Hay que identificar esa luz. Cuidado con la luz que ves. Y si ves una luz, siempre va a estar en la palabra, en la escritura. Número 4, en el versículo 14, él dijo, oí una voz. Está hablando de su sensibilidad auditiva. Entonces, si vamos a oír la voz, Pedro dijo, la palabra profética es más segura, más segura. Número 5, hablamos de su obediencia. Allí en el versículo 19, Pablo dijo, por lo cual no fui rebelde a la visión celestial. Inmediatamente empecé a obedecer la misión que el Señor me dio. Y número 6, en el verso 22, habla de su perseverancia. Hasta el día de hoy persevero, llevando fruto para Dios. Júntense. Tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Busquen de Dios. Señor, aplica tu máquina de rayos X, tu palabra, a mi vida. Y muéstrame cómo está mi interior. ¿Qué es lo que necesito cambiar? ¿Qué es lo que necesito hacer? Te doy gracias porque esta y la otra y aquella las estoy haciendo, las estoy cumpliendo. Si Dios permite, nos veremos la próxima ocasión. Que Dios bendiga sus vidas esta semana.